Bueno, en sí la palabra muestra, hablando de la fidelidad, ¿no? Muestra nuestra vida con relación con Cristo como un matrimonio. Entonces, en un matrimonio se deben fidelidad los esposos, ambos, y el Señor, como dice en su palabra, lo dijo esto Pablo, no ha desposado como una virgen pura para Cristo. Entonces, nuestra vida le pertenece a Cristo, nuestra vida al servicio del Señor, digamos, y en lo espiritual, nosotros le tenemos que servir porque somos deudores, dice la palabra. Y para servirle, primeramente, nuestra alma tiene que estar postrada ante el Señor, tiene que estar en la presencia del Señor, tiene que estar alimentada por la palabra, sujeto a la palabra, humillándose ante el mandato de la palabra. Dice mismo que nosotros somos siervos inútiles y hacemos lo que debemos hacer simplemente y debemos someternos a la voluntad del Señor. Muchas veces cuesta, ¿no? Porque en el sentido que van tomando, como esta semana estaba tocando, distintas cosas en nuestros pensamientos, distintas codicias, estaba tocando mucho de la codicia, del amor al mundo, y en ese sentido es que nos apartan de la presencia del Señor y trae todo un vacío espiritual, porque nuestra alma, al no estar habituada a la cosa de Cristo, está habituada justamente al mundo. Y quería tocar acá un poquito diferente a lo que toqué ayer, pero en Santiago 4 en adelante. Vamos a tocar unos versículos que no toqué ayer, pero vamos a ir progresando en el mensaje, siempre tocando un poquito diferente. Vemos que la necesidad es diferente, siempre hay diferentes formas de ministrar. La palabra dice en multiforme sabiduría, entonces nos va a dar un conocimiento según la necesidad, nos va guiando el Señor. Y para esto, justamente, no es esta palabra. Dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye el enemigo de Dios. Vemos acá la palabra, almas adúlteras. Y esto es lo que me hablaba ayer, bueno, estaba hablando en la reunión que estaba enseñando con los chicos que están aquí, y cómo muestran, ¿no? Como un matrimonio, y como dice, almas adúlteras. La mitad del mundo es enemistad contra Dios. Y esa es la relación, hermano, que muchas veces tenemos con el Señor por causa de nuestros pensamientos, que adulteran espiritualmente, se va con la codicia, se va con la amistad del mundo. Y quería explicar un poquito esto. ¿Por qué amistad del mundo? Esta amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y justamente esta palabra, amistad, viene de una palabra que es filia en griego, pero a su vez viene otra palabra griega que es fileo, que significa amar, tener afecto. Y entonces así también muchas veces amamos las cosas del mundo, como dice, la amistad, el preferir las cosas del mundo, el amar las cosas del mundo, es enemistad contra Dios. Y todo comienza por nuestro pensamiento. Dice acá la palabra, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y cuando está diciendo eso, está diciendo de la forma de pensar, de la manera de actuar, de la manera de que uno vive la vida, justamente está en alineación con el mundo. Entonces, a partir de ahí nos exhorta la palabra que justamente es enemigo de Dios. Y dice, no sabéis, esa es la palabra, no sabéis. Y eso suena como una reprensión. ¿A qué? A que justamente te sujete a la palabra, porque le está diciendo, no saben. Y le está diciendo, usted sabe, en realidad. Usted sabe que están fallando por la palabra. Usted sabe que están contaminados. Usted sabe que están adulterando espiritualmente. Esto le decía Santiago justamente a los judíos. Pero así también, si lo llevamos un ejemplo práctico para nosotros, de la misma manera, hermano, está nuestra condición cuando nuestros pensamientos están fuera de la palabra, están fuera de Cristo. Dice la palabra de Dios que Él nos guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y así tiene que estar tomado por la palabra, la forma de la palabra, la manera de la palabra, la manera de actuar. Y yo no digo que vas a pensar 24 horas en la palabra, pero sí todos tus hechos, hermano, tienen que estar en alineamiento con la palabra, según la voluntad del Señor. Y esto me hablaba en Ezequiel 16:32. Ezequiel 16:32. Vemos acá la palabra como lo compara, hermano, esto, como dice acá.
mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a extraño. Y entonces ahí es cuando nos tenemos que preguntar, ¿qué clase de pensamiento, hermano, toma nuestra mente? ¿Qué clase de pensamiento? Mujer adúltera, que en lugar de la palabra, en lugar de Cristo, recibe a extraño. ¿Qué clase de pensamiento domina en nuestra mente? ¿Qué clase de pensamiento nos arrastra fuera de la presencia del Señor? Que nos cautivan. Entonces vemos que en lugar de su marido recibe extraño. ¿Nuestro marido quién es, espiritualmente hablando? Es Cristo. Entonces Él es el dueño, o es desposado, dice Pablo, como una virgen pura para Cristo. Entonces, si somos la esposa de Cristo, tenemos ese marido que es Cristo, entonces, ¿a quién le debemos fidelidad? Al Señor. Entonces, vemos acá también, me llevaba esto a Mateo 12:38, vamos a tocar estos versículos rápidos que toqué ayer y vamos a agregar otros. Dice así la palabra. Entonces respondieron algunos de los escribas, 12:38 de Mateo. Entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver señal de ti. Él respondió, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. Ahora vemos acá la palabra, ¿quién demandaba la señal? Dice, los fariseos. ¿Y cómo lo compara el Señor cuando dice, la generación mala y adúltera demanda señal? Y así están nuestros pensamientos, que demandamos ¿qué? Los milagros de Cristo. Demandamos liberación, demandamos la bendición del Señor para nuestra vida, pero nuestra vida está adulterando. ¿Y a quién le pertenece la protección, hermano? En sí, del marido, a su esposa. Pero la esposa cuando no está en casa, ¿a quién le van a beneficiar? No le van a beneficiar a la esposa en lo más absoluto, porque se fue de la casa. En ese sentido, el Señor nos quiere dar su protección, quiere dar su bendición, pero cuando nuestra alma no está en la casa de Cristo, en su habitación, no está bajo su protección, entonces ¿cómo podemos ver esos milagros? Entonces vemos que cuando nuestros pensamientos están con el amante, vamos a decir, están con Satanás, están en la casa de Satanás, están extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, como dice la palabra, justamente no podemos tener la liberación, no podemos tener los milagros, no podemos sentir su presencia, no podemos, hermano, triunfar sobre Satanás. ¿Por qué? Porque vos fíjate que no podemos dominar muchas veces nuestros pensamientos. Dice la palabra del Señor en Romanos 7. Hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y queriendo hacer lo bueno, no lo puedo hacer. Miserable de mí, ¿quién me librará este cuerpo de muerte? Dice eso Pablo. Entonces, ¿quién lo puede dominar? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Es la única manera, hermano, de abocarnos a la palabra, de adentrarnos, de pedirle perdón a esos pensamientos vanos que cautivan, que nos arrastran, que nos seducen, hermano. Horas y horas manteniendo nuestra mente fuera de la presencia de Cristo, fuera de la palabra, fuera de la oración. Entonces, ¿qué te cautiva, hermano? ¿Qué te cautiva? Entonces toma los pensamientos, te arrastran el sufrimiento, te atormenta. Decid la palabra el lunes, codiciáis y haréis de envidia, matáis. No podéis alcanzar, ¿por qué? Porque para gastar en sus propios deleites. Y así está, hermano, muchas veces el pensamiento del Hijo de Dios. Codician, envidian, no pueden alcanzar. ¿Por qué? Porque para gastar en sus propios deleites. Entonces a partir de ahí nos pone en contexto la palabra que cuando nuestros pensamientos están fuera de la presencia del Señor, justamente lo que te produce Satanás es que codician, pero como no es la manera de Cristo, entonces no podemos tener bendición. Pedid y pedid mal, dice, para gastar en sus propios deleites. Entonces cuando oramos, ¿cómo oramos, hermano? ¿Pedimos el entendimiento de la palabra? ¿Pedimos la presencia del Señor? ¿O está lleno de codicia? Que pedimos solamente lo material para satisfacer nuestra alma. Pedid y pedid mal para gastar en vuestros propios deleites. ¿Cuántas veces oramos, hermano? Señor, dame esto, dame lo otro. Pero no pedí el entendimiento de la palabra como lo pidió Salomón. Salomón no pidió riqueza ni la vida de sus enemigos. Pero lo que pidió
es el entendimiento de la palabra. Y eso le agradó al Señor. Entonces lo bendijo con entendimiento, pero también le añadió esa riqueza. Le añadió en su reinado esa bendición. Y así debemos pedir todo, dice la palabra, lo que pidiere, según la voluntad del Señor, os será hecho. Eso dice la palabra. Conforme a la voluntad del Señor, os será hecho. Pero ¿qué estamos pidiendo, hermano, muchas veces? Pedimos el entendimiento, creo, hermano, que pedimos de todo un poco. Pero no pedimos, hermano, con fe, ese entendimiento de la palabra, con un interés, como tenés el interés, tal vez por amueblar tu casa, por terminar la casa, por tener dinero, porque te aumente el sueldo. No pedís con el mismo interés, porque tus pensamientos, más que la palabra, están con la codicia. Entonces de ahí, hermano, saca esta palabra, oh almas adúlteras. ¿Cómo está lejos nuestro pensamiento? En lugar de estar con nuestro marido, con Jesucristo, estamos con Satanás en amores. Y dice así la palabra. En Romanos 7, Romanos 8:7, Romanos 8:7. Vamos a tocar este versículo. Dice así la palabra: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, dice. Y el ocuparse del Espíritu, es vida, dice. Vida y paz. Los deseos de la carne son enemistad contra Dios. O sea, los deseos de la carne son contrarios a Dios, enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Se sujeta esa carnalidad, esos pensamientos los puedes sujetar a la presencia de Dios, o tus pensamientos pueden estar en la palabra, pueden estar en la voluntad del Señor. No, acá lo dice. Entonces dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces vemos claramente, uno está en adulterio espiritual. Cuando no hay, hermano, esa fidelidad, justamente lo que produce, hermano, es un desagrado al Señor. Vemos acá la palabra, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y ahí es cuando le tenemos que pedir perdón, hermano. Nuestro pensamiento vano, nuestra carnalidad, nuestros malos deseos, nuestros deseos fuera de lo que es el descanso, lo que es la paz, lo que es el entendimiento de la palabra. Entonces eso te vacía espiritualmente. No vacía, hermano. El mundo te vacía. Es muerte, dice acá la palabra. Es muerte el ocuparse de la carne. ¿Cuántas veces, hermano, uno está afanado, está turbado, no puede mantener su mente en la presencia del Señor? ¿Y ahí qué tenés que hacer? Combatir, confesar lo que está. Señor, perdóname porque no puedo. No tengo autoridad, Señor. Necesito tu perdón, tu liberación, Señor. Captura mi mente, hermano, que pueda escuchar la palabra, Señor. Y entonces ahí de a poco, a través del reconocimiento del pecado, va a ser la obra del Señor para destruir esos pensamientos, hermano, que toman en nuestra mente, que nos llevan al adulterio espiritual, que nos oprime, que nos carga. Dice en 4.5, acá la palabra, en el 4.5 de Santiago: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morada en nosotros nos anhela celosamente? Celosamente. O sea que, acá está diciendo, hermano, el Señor cela nuestra alma. Es como un marido. Yo creo que a cualquier marido o a cualquier mujer, vamos a invertir los roles, no le gusta que su pareja le sea infiel. No le gusta. Entonces así también el Señor, de la misma manera como lo dice en Éxodo 34:14, que es Dios celoso, y quiere nuestra vida consagrada para Él, para que Él nos dé su protección, para que Él nos dé su bendición. En lo natural, hermano, si una mujer se porta mal con su marido, el marido toma represalia por lo económico, enseguida le empieza a cortar lo económico, ¿no? Y así también el Señor, hermano, cuando hay un adulterio espiritual en cuanto a nosotros, que nos apartamos, el Señor empieza a cortar las bendiciones, los víveres. Empezamos a sentirnos mal, empieza a cortar la bendición. Entonces, eso habla, hermano, de estar fuera de la voluntad del Señor. Ahora me llevó a esta palabra también,
En 2 Corintios, lo que había nombrado recién, 2 Corintios 11:2, para tener en cuenta, dice, porque os celo con celo de Dios, dice Pablo, pues es desposado con un solo esposo, dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Virgen pura a Cristo. O sea, solamente virgen pura cuando está diciendo que solamente conoce al esposo. Conoce al esposo. Bueno, lo que pasaba en la antigüedad, por ejemplo, la costumbre judía, cuando había un casamiento, la primera noche, cuando mantenían relación la esposa y el esposo, justamente usa una tela, la mujer, encima de su cuerpo, tapando su parte pudiente, y cuando mantiene la relación con su marido, si es virgen, va a estar manchada, con un poquito de sangre. Si no es virgen, no va a haber nada. Entonces, ahí cuando está hablando de esa costumbre, hoy desposado como una virgen pura, justamente está hablando de lo que quiere para nosotros. Que Él no quiere una esposa contaminada. Y en este sentido, vemos que, según la costumbre judía, si no sangraba, era una mujer repudiada. Se la devolvían a los padres. Se la devolvían. Entonces, los padres tenían que pagar todo ese perjuicio a ese marido que ha sido perjudicado. Entonces, de la misma manera, entrando en este contexto, de la misma manera nosotros, hermanos, como dice, presentar una virgen pura y sin mancha. ¿Cómo estamos delante de la presencia del Señor? ¿Estamos puros? ¿Estamos sin contaminación? ¿Adulteramos nuestra mente o no? Y ahí es cuando, si lo vemos por la palabra, hermano, pasamos por el filtro de la palabra, justamente vemos muchos pensamientos vanos que nos atormentan, que nos vacían, que nos desesperan, que nos arrebatan el descanso en nuestra alma. Esto también me llevaba a Efesios 2:10. Efesios capítulo 2, verso 10 dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, vemos, la cual Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. ¿Creados para qué? Para buenas obras. Entonces ahí se ve la fidelidad. El Señor nos crea, el Señor nos toma por esposa, nos toma por su compañía. ¿Para qué? Como dice, para buenas obras, para actuar bien, para actuar, hermano, según la palabra que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Entonces ahí está diciendo, anduviéramos en ella, una vida sometida a la voluntad del esposo, a la voluntad de nuestro Dios, a la voluntad, hermano, de nuestro Creador. Y ahí es cuando tenemos que pedir perdón, hermano, porque nuestra alma es rebelde en sí, no quiere pedir perdón, no se quiere someter a la voluntad del Señor, no se quiere humillar. Señor, perdóname, captura mi mente para que me mantenga sometido a tu voluntad, para que te pida perdón, para que no tome los pecados que entran en mi vida, que me destruyen, que me apartan de tu presencia. Vos fijate en Jueces cómo nos habla la palabra del Señor. Jueces 19, 1 al 3. Dice así la palabra: en aquellos días, cuando no había un rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, dice acá la palabra. Y se fue a la casa de su padre. Le fue infiel. Le fue infiel. Y eso es lo que me tocaba, ¿no? Cómo, a pesar de que tenemos nuestro Dios, nuestro marido, dice, su concubina le fue infiel. ¿Cómo nos identifica? Su concubina nos fue infiel. Nuestros pensamientos son infieles a nuestro esposo, a nuestro Dios. Nos desviamos de la voluntad del Señor. Y dice, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Se levantó su marido para hablarle amorosamente y hacerla volver. Así, hermano, muchas veces ruega al Señor hacia nuestra vida, ¿no? Para volver
a su protección, para volver a su relación, para volver a la casa de nuestro esposo, como dice, le hablaba amorosamente. Y así muchas veces, hermano, nuestra alma está adulterando, pero el Señor, a pesar de eso, tiene misericordia. Cada día, cada reunión nos da una oportunidad para humillarnos. Entonces, expone el pecado, expone los pensamientos de infidelidad y te dice, vuelve. Porque el pecado es un tormento. Vivir fuera de la voluntad del Señor es sufrimiento. Te tortura la mente, te vacía de la palabra. Y al vaciarte de la palabra, te vacía, hermano, de la bendición. Te vacía de descanso. Porque tu alma, hermano, está como dice Lázaro, atormentado estoy en esta llama. Lázaro y el rico. El rico estaba atormentado. Vemos, muchas veces llevamos una vida de tormento, quiere decir que estás fuera de tu casa, fuera de tu marido, fuera de tu protección. El Señor te ruega, volvé porque estás sufriendo, volvé porque está torturada tu mente, porque está vacía, porque está en derrota, porque ya no anhela el servicio del Señor, no anhela escuchar la palabra del Señor, no anhela la oración, no anhela el arrepentimiento, la confesión de pecados. Tus pensamientos están fuera de Cristo, están almas adúlteras. De la misma forma, hermano, cómo nos tortura la mente, hermano, cómo trabaja el enemigo, cómo arrebata nuestros pensamientos. Y ahí es cuando tenemos que luchar, dice la palabra, despojado de todo peso y del pecado que os asedia. Despojado, combatir contra Satanás. La carne lucha contra el espíritu. Pablo dijo en 1 Corintios 9, 20 y pico, decía, de esta manera peleo, no como con quien golpea el aire, sino que somito mi cuerpo, dice, está hablando del pensamiento, en servidumbre, al servicio de Cristo. Entonces ahí es cuando tenemos que confesar, hermano, nuestros pecados para combatir, para destruir, para someter nuestra voluntad al Señor. Eso es humillación, hacer la voluntad del Señor, encorvarse al Señor. Y entonces ahí es cuando pido perdón, sí. Pido perdón, sí. Pido perdón, sí. A ver, el ejemplo lo tenemos en Abraham y su mujer Sara, que dice un versículo, como le decía Sara a su marido Abraham, sí, Señor, sí, mi Señor, sí, mi Señor. Entonces, de la misma manera está mostrando un cuadro, ¿no? Que nosotros también, de la misma forma, tenemos que someternos a la voluntad del Señor. Pedir perdón para hacer la voluntad, para confesar nuestro pecado, para seguir sus maneras, para estar en amores con el Señor, bajo su presencia, bajo su cobertura. Dice esto en Cantares 5.2. Cantares 5.2 dice así: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Así nos habla el Señor, amorosamente. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Amorosamente. Vemos cómo nos ruega el Señor, cómo nos habla amorosamente para que volvamos a su presencia, para que estemos en amores, para que nuestra alma también se sienta bien. Y dice en el 5.3, yo me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? Vemos las excusas que muchas veces ponemos, hermano, con tal de no estar en relación, en comunión con el Señor. Muchos son los avatares de la vida, muchas son las codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición, dice la palabra. Entonces ahí, Señor, perdóname, porque pongo siempre excusas para ir a tu encuentro. Me estás llamando, me estás hablando amorosamente, pero yo no estoy pidiendo perdón, no estoy confesando el pecado. Mirá lo que dice 5.5, me levanté para abrir a mi amado. Y dice en el 5.6, abrí a mi amado, pero mi amado ya se había ido. Vemos, la oportunidad ya pasó. Y muchas veces, hermano, a esos puntos tenemos que llegar, porque si ustedes siguen leyendo, esta mujer fue maltratada por los guardias de la ciudad, fue golpeada, y muchas veces con dolores. Tenemos que llegar, hermano, al arrepentimiento. Cuando tenemos la oportunidad de no recibir el perjuicio y te habla y te ruega el Señor, entonces
dice que abrió, pero no es cuando nosotros queremos, es cuando el Señor nos está llamando. Entonces, antes de que sea más tarde, primero, hermano, en nuestras prosperidades, como dice, te hablé en tu prosperidad. Así tiene que ser, antes que venga la destrucción, antes que venga el castigo, antes que venga la opresión, el tormento, la desesperación, y que por más que clamemos, sentimos que no nos escucha el Señor, porque está arraigada nuestra alma en la incredulidad, atormentada, está encarcelada, hermano, y no puede salir, por más que uno vaya reconociendo, porque el Señor te va hablando, te va dando esa oportunidad, y ahí es cuando tenés que confesar, hermano. Dice así la palabra, Cantares 1:2 también. Dice, oh, si me besara con beso de su boca, dice, porque mejores son tus amores que el vino. Si me besara. Esa comunión, ese deseo intenso, hermano, de estar con su marido. Y ahí es cuando tenemos que empezar a indagar nuestra vida. Hay ese deseo. Nos acostumbramos. Muchas veces, bueno, yo ponía una comparación ayer, cuando uno tiene su primer amor, quiere estar las 24 horas, no piensa, a ver, solamente quiere estar el resto de la vida con esa persona. No piensa si están trabajando, dónde van a vivir, no le interesa. Quiere solamente estar todo el día con los besitos, ahí con esa persona. No importa, lo demás no importa, no entra en el pensamiento. Están a los piquitos, así, todo el tiempo abrazadito, todo el tiempo miradita, todo el tiempo sonrisita, está feliz, no hace falta nada, no hace falta nada. Pero nosotros, hermanos, cuando después que nos vamos casando, que ya van pasando años, a ver, yo siempre lo cuento así. Yo cuando me casé, el primer día, me acompañaba mi esposa hasta el portón. Por el trabajo, se levantaba conmigo, me preparaba el desayuno. Después pasó cierto tiempo, ya me preparaba el desayuno, ya no hasta el portón. Y después pasó el tiempo, ya ni el desayuno. Entonces se va enfriando eso un poquito, ¿no? Acostumbrando así. Y después ya me iba solo, ya me levantaba, ya roncaba mi esposa. Y a ver, de una manera como lo que pasa naturalmente, creo que nos pasa a todos. Nos acostumbramos a la bendición, nos acostumbramos a que nos dé todo nuestro marido y directamente ya se acaba ese amor, ese deseo intenso, ese deseo de querer estar con nuestro marido, con nuestra esposa, ¿no? Entonces, ese fuego quiere decir que se va acabando, se va apagando. Entonces uno se acostumbra, uno da por descontado que la bendición va a estar ahí, que bueno, ahora vamos a la iglesia, total no van a imponer las manos, no van a orar, no vamos a sentir bien, total no vamos a escuchar la palabra, vamos a salir libertados. Pero llega un tiempo que no vas a sentir nada de eso si no hay confesión de pecado, porque tu alma va a razonar en todo. Entonces, por eso mismo, hermano, para recuperar ese fuego intenso, para que se avive esa llama, justamente uno tiene que estar pidiendo perdón. Por ejemplo, en la antigüedad el candelabro, hermano, simbolizaba en esa llama que tenía encendida la presencia del Señor. Y tenía que estar continuamente encendida, continuamente, las 24 horas, todos los días del año, tenía que mantenerse encendida, simbolizando la presencia del Señor. Y así también, hermano, ese deseo, ese fuego también tiene que estar encendido. Si lo perdemos, tenemos que añorar, como decían cuando estaban sufriendo en el cautiverio, en Babilonia. ¿Qué decían? El pueblo, en Salmo 119 creo que está, dice, los que nos llevaron cautivos, decían, cuando estábamos junto a los ríos de Babilonia, más bien dice, nos acordábamos, dice, de los cánticos, dice. Y los que nos llevaron cautivos, dice, cantando esos cantos que cantaban en Sion. Dice, ¿cómo cantaremos en tierra de Israel? Añoraban ellos el estar otra vez en su país. Entonces así también, hermano, de la misma manera tenemos que anhelar, añorar, si estamos fuera de la presencia del Señor, por recuperar la presencia, Señor, perdóname, porque no hay nada de esto, no hay deseo de avanzar. Mi alma
está en adulterio. Mi alma está adulterando. Y vemos acá en Cantares 2:16, vemos que tiene que haber un deseo, hermano, en nuestra alma para estar con nuestro amado. Dice así la palabra. Cantares 2:16. Mi amado es mío y yo soy suya. Cuando está hablando de eso, está hablando de fidelidad. Que no hay un tercero, no hay nadie más. Y así tiene que estar nuestra mente con Cristo. En intimidad, que no haya nadie más. La palabra del Señor y vos. La comunión del Señor y vos. La presencia del Señor y vos. Y si hay un tercero, perdóname, Señor, para que me mantenga, para que me sostenga. Y no quiere decir, hermano, a ver, porque muchas veces hablamos de fidelidad. Fidelidad no quiere decir que uno sienta la manifestación, sino fidelidad quiere decir que ante la manifestación vos no caes en las formas, en la tentación, vamos a decir. A ver, el ejemplo práctico. Te aparece una oferta, sea hombre o sea mujer. Y vos tenés tu marido o tu mujer. La tentación lo vas a sentir. Si es muy buena la oferta, vas a sentir. Pero lo que te va a llevar a mantenerte fiel es justamente tu forma de conducirte. En el sentido, sabés que le tenés que guardar la fidelidad y eso es lo que te mantiene. Y no conviene, no porque voy a destruir mi matrimonio, voy a destruir mi familia, no porque me voy a destruir, no porque... Y bueno, uno se mantiene a través de la palabra, la palabra lo declara, y una forma de conducta natural también, porque sabes que tenés mucho que perder, porque vos lo primero que te pones a pensar cuando vas a caer en adulterio, primeramente que vas a destruir tu matrimonio. Segundo, que tus hijos, viendo el ejemplo, van a llevar mucho dolor. Que tal vez invertiste 10 años, 20 años de matrimonio, y todo eso de repente, nada. Vas a estar en la casa de una extraña, criando hijos ajenos. Tus propios hijos van a estar lejos, vas a extrañarlo. Entonces, viene todo un dolor atrás, una consecuencia atrás. Y así de la misma manera, cuando nos alejamos de la presencia del Señor, viene toda una destrucción atrás. Por eso la fidelidad, como dice, mi amado es mío y yo soy suyo. Y en esa fidelidad, hermano, hay bendición. Pero para mantenernos fieles, Señor, sosténme. Señor, perdóname. Señor, quebrantame. Señor, que no caiga en pecado, que no caiga en tentación. Señor, mantén mi mente en tu presencia. Es la única manera, hermano, que nos podemos entender ante los pensamientos que pone el enemigo. Amén. Dice así, en el 4:6. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y acá, hermano, cuando dice, da gracia a los humildes, resiste a los soberbios, vemos que lo que quiere, hermano, es nuestra humillación, la humildad, la humillación, el hacer la voluntad del Señor, el reconocer nuestro pecado para someternos a su voluntad. Los soberbios son los que no reconocen el pecado y no quieren estar bajo la voluntad del Señor. El rebelde, vamos a decir, la rebelde. Y esto me habla la palabra en Lucas, vamos al 18:10, el ejemplo perfecto de humillación. El hijo pródigo. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Bueno, el hijo pródigo dijo esto: iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Contra el cielo y contra ti. Otro ejemplo, bueno, el de Lucas, que no lo nombré, pero no lo leí. 18:10 dice esto: la oración del fariseo y el publicano. El publicano dice, gracias doy a Dios porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. El que no se humilla se compara con los otros hombres. Mira el pecado ajeno, mira el actuar ajeno, el proceder ajeno. Pero el que reconoce el pecado, como el publicano dice,
aún estando lejos, dice, ni alzó sus ojos, dice, al cielo, dice, por el hijo pródigo. Pero este publicano, ¿qué dijo? Este publicano dice, sé propicio a mi pecado, sé propicio a mi pecador. Y vemos que acá dice, estoy mezclando los dos versículos, porque justamente me vienen los dos versículos, pero como uno fue justificado y el otro no. Como el hijo pródigo, hermano, fue justificado, como lo recibió el Padre, pero él se tuvo que humillar. Él no fue soberbio, él le reconoció. Y así también, hermano, de una u otra forma quiere que reconozcamos nuestro pecado, nuestros errores. ¿Está lejos de la casa del Padre? ¿Está lejos tu pensamiento de la presencia del Señor? ¿Está lejos de la palabra? ¿Cuáles son tus pensamientos? Entonces, codiciar, arder de envidia, querer obtener, no alcanzar, porque Satanás es un cebo, hermano. Satanás es un cebo que te pone ahí, parece que va a alcanzar, y otra vez, algún tipo de gasto, algún tipo de perjuicio, y no lo puedes alcanzar. Querés comprar el auto, querés comprar la casa, querés comprar el artefacto que te hace falta en tu casa, y cuando parece que no vas a alcanzar, y otra vez no puedes alcanzar, pero después tu codicia se despierta por otro lado, y vemos, codicia, arden de envidia, y no pueden alcanzar, porque piden para gastar en su propio deleite. Y cuando estamos hablando de deleite, hay cosas que se piden en la voluntad del Señor, como la sabiduría, y está en la voluntad del Señor, y si pedimos conforme a la voluntad del Señor, Él nos oye, dice la palabra. Ahora, cuando es simplemente la codicia, hermano, por satisfacer, bueno, acá entran los placeres del mundo, como viene 4.1 de Santiago, deseos egoístas, eso habla de placer, eso habla de codicia, para llenar tu ego, para demostrar. Entonces, ¿por qué lo querés? ¿Por necesidad o simplemente por ego, por demostrar, por alcanzar? Dimos 3 ejemplos y uno solamente voy a tocar: la viña de Nabot. El rey acá tenía todo, pero quería esa viña, Levantaron testigos falsos, lo mandaron a matar a Nabot y se quedó con esa viña. ¿En qué fue esto que terminó? En la muerte después de acá, y su mujer, Jezabel, que le incitaba. Veo cómo fue la destrucción. David tenía todas las mujeres del harén, pero quería la mujer de Urías. Vemos, la única ovejita que tenía Urías, como cuenta el profeta. Esa es la que tomó. Y por eso vino el castigo, hermano, porque esas son codicias necias y dañosas. No necesitando, deseamos. Que ahí nos enseña una gran verdad. Se trata de tu vida, hermano, la codicia. Todo te va a dar con añadidura, pero es para gastar en tus placeres. Muchas veces te piden cosas que no te van a edificar espiritualmente. Tal vez muchas cosas no edifican ni siquiera la comida. Pero a ver, dice la palabra, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero una codicia trae la otra, se viste muy finamente. Después ya no te conformaste, compraste el auto, le pediste el auto y no te conformaste. Ya querés más, y aspirás a más, y a más, y a más. Yo me acuerdo, yo cuando empecé a trabajar, ¿por qué? Porque tenía una gran necesidad. Se trataba de comer o no comer. Hay todo lo que comer o no comer. Entonces yo le pedí al Señor hasta que me dio esta libertad. Pero, después, entró Satanás y quería trabajar un poquito más, y un poquito más, otra vez más. Y levantaba plata, y un poquito más, y un poquito más, y digo, esto es codicia. Si antes le estaba pidiendo simplemente para comer, ahora ya está anhelando mi alma. ¿Por qué? Porque tenés un poquito más de entrada de plata. Ya tu pensamiento, ¿dónde lo pones? Ahora, tenés una tele de 32, querés una de 60 pulgadas. Tenés un auto medianamente bien, pero querés el mejor, ya no querés de baja gama, querés otro. Y así se va sumando. Y como esto es insaciable, el ego, porque el ego o la codicia es un vacío que no podemos llenar. No podemos. Entonces anhelás. La mujer que compra ropa y que es muy habitué, compra una ropa y compra otra ropa. Y tenía un compañero de trabajo que su mujer era amante de la ropa, tenía 3 placares.
Y me contaban que entre esa ropa, por decir, tenía 60, 140 pares de zapatos. A ver, tanto me parece que es una locura, es una adicción. Y así es la codicia, es insaciable, hermano. Y ahí es cuando nos convierte en alma adúltera. Porque pensar, ¿o no le pasa a usted? Van por ahí cuando estaba Garbarino en la esquina, Fraga por el otro lado, Cope por este, ¿no? Lo primero que agarran, como la casa del audio, lo agarran la revista y empiezan a mirar. Y ahí se levantan. O se van a la farmacia central y los maquillajes. Uy, esto está muy feo. Y así. Y empiezan a pensar, esto voy a comprar cuando trabajo, cuando tengo un poquito de plata. Eso es lo que entra, hermano. Y la palabra no entra. No tiene cabida mi palabra en vosotros, dice. Así nomás lo dijo Cristo. No encuentra cabida, ¿por qué? Porque no hay lugar. Porque tu alma, hermano, está, como dice el Salmo, hiede y supura mi llaga a causa de mi locura. No nos volvemos locos. Locos por las cosas del mundo. No codician las cosas del mundo. Una quiere maquillaje, otro quiere crema, otro quiere... Y todo así. Y después, si le das un paso más, ¿qué va a pasar? Hoy que está de moda las operaciones, y se van a poner de todo. Vas a tener una mujer nueva, vamos a decir. Cada cosa que sale, ¿no? Ahora tienen todas las pestañas a medio metro. ¿Pero por qué? Porque sale justamente la tentación para cada caso. Para cada caso hay una tentación y así está nuestra mente fuera de la presencia del Señor. Ahora, vos fijate que dice en el 4.7, vamos al 4.7 directamente. Así dice Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y huirá de vosotros. Someteos, eso es la humillación. El sometimiento a la palabra, a la voluntad del marido, a la voluntad de Dios. Y esto me dice en 1 de Pedro 5:6, humillaos bajo la poderosa mano. Sometete a la voluntad de Dios, para que el Señor te exalte cuando fuera tiempo. Entonces, someteos, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Todo lo que te toma, esa locura, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice, sed sobrios, estén despiertos, estén atentos. Velen, dice acá, estén atentos, porque el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y dice en el 9, a cual resistís firmes en la fe. ¿En la fe a qué? A la palabra. De la única manera que no puedo resistir, poner en acción la palabra, someterme a la voluntad de Dios, pedirle perdón, todos los pensamientos que son impuros, que no pertenecen a Dios. Señor, perdóname, no puedo pensar tu palabra, no puedo preparar palabra, no puedo escuchar la palabra, no puedo orar, no puedo caminar conforme a tus criterios. Soy adúltero, adulta espiritual. Señor, perdóname. Confesar esos pecados para someterlos. Si no hay palabra, no hay sometimiento. Porque ¿quién te va a frenar? ¿Quién te va a frenar si la palabra no dice, por ejemplo, que la infidelidad es adulterio? ¿Quién te va a frenar? No hay ley, entonces no hay pecado. Entonces vas a andar conforme a tus criterios. Pero acá, la palabra misma nos está hablando de la forma de conducirnos. Fidelidad a Dios. Palabra, oración, humillación, arrepentimiento para perdón de pecado. Perdoname esos pensamientos vanos que me toman. Y dice así la palabra también. Vamos a... Segunda de Crónicas. Vamos a cortar bastante el mensaje porque es bastante largo, si no. Dice así la palabra. 33, 9 al 13. Esta es la historia de Manasés, rey de Judá. Dice así la palabra. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para ser el más mal que las naciones de Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. No escucharon.
Y dice, por lo que Jehová trajo contra ellos los ejércitos del rey de los asirios, los cuales los aprisionaron con grillos a Manasés. 12. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Grandemente humillado. Después que entró en la angustia, y así, si tu alma está angustiada, está opresionada, está cautiva, tenés que orar con arrepentimiento. Señor, perdóname, quebrantame, dame un corazón arrepentido. Y dice acá en el 13, y habiendo orado a él, o sea, a Dios, fue atendido, dice acá, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Habiendo orado. ¿Pero cómo oró? ¿Cómo fue? Fue con humillación. Fue con reconocimiento de pecado. Fue con arrepentimiento. Y esa es la oración que oye el Señor. No oye al pecador, no oye al altivo, no oye al soberbio, no oye al que mezquina el pecado. Entonces, ahí es cuando tenemos que empezar a pedir perdón. ¿Recibo la bendición del Señor? ¿Me siento que me escucha? Y en eso lo dice todo. Si hay humillación, tiene que escuchar el Señor. Si hay humillación, tiene que escuchar. Perdóname, Señor. ¿Por qué? Porque no estás escuchando mi oración. ¿Por qué? No hay arrepentimiento. Estoy orgulloso de mi pecado. Estoy orgulloso que mi mente no escucha la palabra. Que mi mente está en cualquier cosa. Y así es la rebeldía. Así es la manera propia. Y eso es el adulterio espiritual, como dice. Me dice la palabra también, Efesios 6, 11, ya terminamos prácticamente. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 13. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Bueno, ¿qué nos dice acá? En esos tiempos, cuando dice tomad toda la armadura de Dios, los soldados se acostaban con toda la armadura puesta. Estaban preparados. Por si acaso atacaban a la noche, ellos dormían con la armadura puesta, con la espada en la mano. Si atacaba el enemigo, ellos estaban preparados. Entonces dice, tomad toda la armadura para que podáis resistir en el día malo, en el día del conflicto, en el día de la persecución. Y habiendo acabado todo, está firme. Que no nos mate, que no nos sorprenda, que no nos destruya el enemigo. Toda la armadura. Y la armadura, cada armadura, hermano, que significa cada predicación, que significa cada instrumento también, porque cada instrumento te va enseñando, va orando por vos, significa la bendición. Señor, perdóname. Entonces, es la manera de tener protección, nuestra mente, hermano, que esté blindada contra esos dardos satánicos que te destruyen. A ver, dice en Mateo 11:29, con esta terminamos. Mateo 11:29, dice esto la palabra: tomad todo, dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tomad mi yugo, tomad mi yugo, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde. O sea, tome mi cruz, mi manera de conducir, mi manera de actuar. ¿Qué hizo Cristo? Se sometió a la voluntad de quién? A la voluntad de su Padre. Entonces, si yo me someto a la voluntad del Padre, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. La única manera, hermano, que vas a hallar descanso es a través de humillarte, confesar el pecado para hacer la voluntad del Señor
Y haciendo la voluntad del Señor, va a descansar. Porque vos no te sentís, hermano, en falta. Pero cuando te sentís en falta, atormenta tu vida Satanás. Te destruye, hermano, te vacía espiritualmente. Y puedo decir con seguridad, hermano, que el que va tomando la palabra, va escuchando, este va a descansar. Y el que no escuchó la palabra se va a ir atormentado, o presionado, cargado. Porque no va a ser libre. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Satanás pone cualquier tipo de treta para no escuchar la palabra. Cualquier tipo de acechanza. Cualquier pensamiento, hermano, para ser adúlteros espiritualmente, pero el Señor nos apercibe por la palabra. Humillación. Confesar tu pecado. Confesar que estás fuera de la voluntad del Señor. Entonces, a partir de ahí el Señor te va a libertar la mente, porque lo más lindo, hermano, es cuando descansa nuestra alma. Hacemos la voluntad del Señor, descansa nuestra alma. Ponemos en práctica la palabra, descansa nuestra alma. Sentimos la felicidad, sentimos la satisfacción. En el mundo vas a tener aflicciones solamente. En el mundo vas a tener aflicciones. Hoy, considerando, ¿no? Es triste muchas cosas. Son tristes muchas cosas, esto lo cuento simplemente para terminar. Pero hoy venía por la mañana desde Morón. Y en plena avenida, el patrullero, y un hombre tirado ahí, la camisa de la vieja, muerto. Es triste, hermano. La muerte no sorprende. La muerte no sorprende, hermano. No respeta nada. En eso digo justo que nos vamos a ir todos, pero que no nos sorprenda antes de tiempo, hermano. Somos lo que va y no vuelve. El hombre tirado ahí. Y yo me ponía en la cabeza de la familia, siendo avisado. La esposa, los hijos, tu papá está muerto. Está tirado en el asfalto ahí en plena avenida, al frente del cementerio. Tirado. Hay muchas cosas que nos hacen sufrir. Yo retrotraigo mi vida hacia atrás. En mi trabajo, como me toca recorrer, pasé por la avenida Benito Moreno. Cuando tenía 3 años, 3, 4 años. Yo me acuerdo que corríamos, con mi mamá tenía temor, era época militar, al costado del cementerio. Íbamos corriendo con mi hermano. Mi mamá decía, vamos, corre, que te corre. Decía, pero era por temor. Después me di cuenta cuando fue más grande. Pleno cementerio de flores, posteando, corriendo, porque no había un alma. Ahí podía pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Todas esas cosas me retrotraen hacia mi infancia. Y me hace acordar con mucha pena, con mucho dolor, con sufrimiento, tal vez mi mamá, los míos. Recuerdo mi infancia con tristeza. Paso por la calle del Río de Janeiro, siempre, Caballito. También, ahí vivieron mis padres, en la calle del Río de Janeiro, y miro los edificios. Paso por el hospital donde estuvo internada mi tía, en Madame Curie, creo que se llama. Ahí donde falleció. Una vez por semana estoy pasando y lo miro y digo, me pongo mal. Todos esos recuerdos, me pongo a pensar qué efímera la vida. Y ya me pongo en el lugar de mi mamá, cómo estuvo en ese tiempo, cómo se va repitiendo conmigo los ciclos de la vida. Cómo se va repitiendo. Y entonces me reflejo con mi mamá, porque me toca, me tocó, y mi hija viajaba con mi esposa, y estaba en el micro, y yo abajo. Me hace acordar cuando yo viajaba, cuando viajamos con Karina, y otra compañera de escuela, de la secundaria, y también mi mamá fue a despedirnos y se va repitiendo todo. Se va repitiendo y digo, qué efímera la vida. Hoy estoy hablando de esto, después le van a tocar a mis hijos despedirme a mí, me voy. Pero todo te resulta en una melancolía y una tristeza. Son signos de la vida, sí. Pero si vivimos en la voluntad del Señor, esos pensamientos que capturan mi mente van a ser eliminados. En el sentido, le digo al Señor, haceme acordar con gozo de mi pasado. A mi madre con gozo, que yo no me acuerde de su sufrimiento, de su lucha, de su conflicto, sino de su victoria, cómo nos enseñó, cómo nos dio ejemplo para batallar en este camino, que yo no me puedo acordar con tristeza, porque hasta ahora me acuerdo con tristeza, con queja contra el Señor, con queja por toda la obra, equivocado no, pero son cosas que no entiendo ahora. Pero Señor, cambia mi pensamiento,
porque estos pensamientos me matan, estos pensamientos me entristecen, estos pensamientos me llevan al pasado. Pasé por el hospital donde nació Karina, el hospital Piñero, pasé, yo no lo conocía, pasé por el hospital donde nací yo, el hospital materno infantil, el hospital Sardá, ahí en Parque Patricia. Todo recuerdo que me llevan y lamentablemente me llevan a la tristeza. Y ahí es cuando digo, estoy alterando con mi alma, no se siente feliz, no siento la protección. Y yo quiero que ese ejemplo lo lleven a ustedes. ¿Qué ejemplo lo entristece? ¿Dónde están sufriendo? ¿Cómo sufren fuera de la presencia del Señor? Para pedir perdón, para confesar el pecado, para que no ya estén en adulterio espiritual, sino bajo la protección de nuestro Dios. Amén. Que el Señor lo bendiga.